Historias de la Biblia. José y sus hermanos. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. José es vendido por sus hermanos. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego le echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto, vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Los hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto.
fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Judá y Tamar. En aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, que era del pueblo de Adulam. Ahí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Cuando se unieron, ella quedó embarazada y tuvo un hijo al cual llamó Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo al cual llamó Onán. Todavía volvió a tener otro hijo al cual llamó Sela, que nació cuando Judá estaba en Kesir. Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar, pero al Señor no le agradaba la mala conducta de y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descendientes por medio de ti. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso, cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela sea mayor de edad. En realidad Judá pensaba que también Sela podría morir como sus hermanos. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Timat, donde estaban los que trasquilaban sus ovejas, y su amigo Hira, el adulamita, lo acompañó. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timar a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera, y se sentó a la entrada del pueblo de Naim, que está en el camino a Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta de que Sela ya era mayor de edad, y sin embargo no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera le dijo: ¿me dejas acostarme contigo? ¿Qué me vas a dar por acostarte conmigo?, le preguntó ella. Voy a mandarte uno de los cabritos de mi rebaño, contestó Judá. Está bien, dijo ella, pero déjame algo tuyo como prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano, respondió ella. Judá se los dio y se acostó con ella, y la dejó embarazada. Después, Tamar fue y se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Más tarde, Judá mandó el cabrito por medio de su amigo adulamita para que la mujer le devolviera las prendas, pero su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde está esta prostituta de Enam, la que estaba junto al camino? Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron. Entonces él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no encontré a la mujer, y además los hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Judá contestó: pues que se quede con las cosas, para que nadie se burle de nosotros, pero que conste que yo mandé el cabrito y tú no le encontraste. Como 3 meses después vinieron a decirle a Judá: Tamar,
la nuera de usted se ha acostado con otros hombres y como resultado ha quedado embarazada. «¡Sáquenla y quémenla!», gritó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella le mandó a decir a su suegro: «El dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón». Cuando Judá reconoció las cosas, dijo: «Ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Sela». Y nunca más volvió a acostarse con ella. El día que Tamar dio a luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en ese momento el niño metió la mano y fue su hermano el que nació primero. Por eso la partera lo llamó Farés, pues dijo: «¿Cómo te abriste paso?». Luego nació el otro niño, el que tenía el hilo rojo en la mano, y lo llamó Sara. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José ganara simpatía de su amo, porque lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso y le contestó: «Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie ahí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa». Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. «El esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo». El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que ahí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. José interpreta 2 sueños. Después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle el vino al rey, y también el panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea, el rey, se enojó contra estos 2 funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia,
donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche, los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó: ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?, preguntó José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras: en mi sueño veía una vid que tenía 3 ramas, y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego, yo mismo ponía la copa en manos del faraón. Y José le dijo: el sueño de usted quiere decir esto. Las 3 ramas son 3 días, y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo, y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía. Cuando esto suceda, acuérdese usted de mí y por favor, háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo: por mi parte, yo soñé que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó: el sueño de usted quiere decir esto. Los 3 canastillos son 3 días, y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen de un árbol, y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo y él volvió a darle la copa al faraón como antes. Pero al panadero lo mandó ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José.